algunas de las preguntas que fueron más complejas para ustedes de las clases 1, 2 y 3, ¿ya? La tutoría de hoy día entonces se va a enfocar en que nosotros podamos mirar las clases 1, 2 y 3, ¿ya? Y podamos encontrarle como un sentido general, destacando obviamente las cosas que fueron más importantes, las que les costaron más, las que les costaron menos. Y primero que todo preguntarles cómo están ustedes, cómo se han sentido, cómo han estado con las clases, cómo ha estado el ánimo. Bien, el tiempo es muy corto. ¿Para qué? ¿Para las clases? Claro, son muy cortas las clases. ¿Estas clases así como virtuales o las clases que les mandamos toda la semana? No estas. Sí, son cortitas, pero es que como empiezan más tarde, tampoco podemos como extendernos mucho en el tiempo porque si no terminan más abrumados que lo que el objetivo es que queremos que aprendan, pero si duran mucho, eh, también se nos aburren o tampoco es como agotarlos con tantas actividades porque sabemos que la mayoría está en su casa haciendo cosas o trabaja fuera de su casa, entonces no queremos como abrumarlos mucho con eso. Eso. Aquí llegaron dos personas más, Richard Díaz, Gustavo Pizarro. No sé si esos sean sus nombres reales, pero anótenlos, por favor, anótense en el chat de la clase para después pasarlos a la asistencia, por favor. ¿Alguien más? Pues alguien más que me opine de cómo ha estado su semana. Cuéntenme alguna anécdota. ¿Fueron a votar? ¿Están contentos con las votaciones? ¿No? Sí, sí. Laura, ¿por qué no? Desmuteate, cuenta. No, porque no ganó la persona que por quien voté. ¿De qué? ¿De alcalde? Sí. Pero ¿y con los constituyentes? Yo creo que todo el mundo Mm. estaba más interesado con los constituyentes. Ah, sí. Sí, eso sí. Eh, no es por entrar en polémica, pero es de derecha o de izquierda. No, era independiente. Ah, por quien tú votaste. No, pero tu Sí. postura política, ¿eres más de derecha o más de izquierda? Ah, no, me interesa nomás. No, como que no soy así De un de tanta partido. política. No. A mí me gustó porque salieron muchos independientes. Eso es entretenido como vistas hacia la constituyente y han mostrado harta información. Por ejemplo, la gente que salió electa, la variedad de profesiones o a lo que se dedican es súper amplia. No son como, por ejemplo, los ministros que son todos ingenieros, ¿ya? Acá hay ingenieros, abogados, profesores, no sé, dueños de casa, etcétera, Periodistas. periodistas, hay de todas las profesiones, hay científicas, hay 5 científicas que están ahí participando también, sacando la cara por la ciencia a las mujeres. Entonces, es súper diverso, es súper representativo y se ve esperanzador. Así que yo al menos estoy contento con los resultados de constituyente. Eh, Amara Duque, por favor, anótese en el chat de la clase para que quede registro para la asistencia, que recién se conectó. Ya, entonces, partamos nomás la clase porque ya son las 8:04, se nos va a hacer cortito el tiempo, así que vamos a presentar la primera parte de la clase, ¿ya? La primera actividad que tenemos pensada para la clase de hoy. ¿Me confirman si se ve, porfis? Porque yo dejo de ver la pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, genial. Entonces, lo primero que vamos a hacer con respecto a la tutoría número 2 de segundo ciclo medio de Ciencias Naturales va a ser realizar un pequeño repaso de los contenidos más importantes que tratamos en la clase 1, 2 y 3. ¿Ya? Bueno, nosotros ya iniciamos esto. La idea era que íbamos a haberles hecho la bienvenida, que ya la iniciamos, ¿ya? Y partimos de lleno con las clases nomás y con los pequeños resúmenes que hicimos para ustedes, ¿ya? Recuerden que esto es súper importante, lo que yo estoy proyectando, el PPT,
sea, el documento se los podemos enviar y recordar que la clase también queda grabada, así que no hay ningún problema en que después vuelvan a revisar la grabación por si se les pasó algo, por si no alcanzaron a anotar un dato importante, etc. ¿Ya? Así que los insumos y las clases las pueden tener. Ahora, la primera clase que nosotros trabajamos fue el flujo de materia y energía en el ecosistema. ¿Ya? Un micrófono prendido, no sé si lo pueden apagar para que no se haga eco. Y que prendan el micrófono solo si me quieren preguntar algo o si les pregunto algo y quieren responder. Constanza, tu micrófono está prendido. Mi teléfono está malo. Pero, a ver, la Vero, ¿puedes tú silenciar a Constanza? Yo sé que está ahí como entre dos clases, pero... Bueno, veamos si la Vero nos puede apagar ese micrófono más adelante. Ya, Ya no me entonces, voy a mover. con respecto a la primera clase, era el flujo de materia y energía en el ecosistema, ¿ya? Y tenemos aquí nuestro cuadro resumen, donde dice, en los ecosistemas, ¿ya? Donde interaccionan los seres vivos y los elementos que no están vivos, ya sea la tierra, el aire, el agua, etcétera, ¿ya? Se mueve siempre materia y energía entre sus componentes, ¿ya? Entre los animales o los seres vivos siempre se va a mover materia y energía, ¿ya? ¿Cómo se mueve esta materia y energía? ¿Ya? Por ejemplo, las plantas iban a tomar energía del ambiente, ¿ya? Energía solar, iban a absorber agua y minerales por las raíces y a través de las hojas absorben dióxido de carbono y con estos elementos, ¿ya? Que son materia y energía, obviamente la luz del sol, va a crear otros elementos, ¿ya? La planta va a crecer, va a crear más materia orgánica y crece, ¿ya? Luego de que la planta obviamente ya procesó toda esta materia, digamos, ¿ya? Hay otros animales que se pueden alimentar de las plantas, ¿ya? Los animales herbívoros ya comen plantas. Aquí en la imagen aparece una vaquita comiendo pasto, ¿ya? Y de ese pasto obtienen materia y energía. Recordar que los alimentos tienen energía química almacenada. Entonces la vaca, al comerse el pasto, está consumiendo o está comiendo materia y energía, ¿ya? Y luego van a haber animales carnívoros que se van a comer a otros animales, ¿ya? También para obtener materia y energía. Ahora, el dato que es más relevante en este circuito o en este flujo de materia y energía es que todos los individuos tienen procesos internos, ¿ya? Y pierden en estos procesos parte de la energía que obtienen al alimentarse de otros, en forma de calor. Por ejemplo, nosotros que comemos cosas durante el día, ya obtenemos energía, pero nosotros perdemos energía como forma de calor, nosotros perdemos calor constantemente. También recordar que parte de la materia que se consume ya se pierde o se eliminan del organismo. Ya eso también lo vimos en la primera tutoría, lo mencionamos también, ya que nosotros en algún momento vamos a ir al baño, ya, y a, vamos a defecar, ya, y ahí vamos a perder materia que nuestro organismo no utilizó, ya. Entonces nosotros sabemos que el traspaso de materia y energía es imperfecto. ¿Por qué? Porque en cada nivel que la materia y la energía avanzan, se pierde energía como calor y se pierde materia, ¿ya? Que nuestro cuerpo no es capaz de ocupar, ¿ya? Entonces, entre más avanzamos en una cadena trófica, por ejemplo, menor es la cantidad de materia y energía. ¿Hay una mano levantada o una pregunta? No. Las personas que están entrando, dejen su nombre escrito. Dejen su nombre escrito en el chat para después agregarlos a la lista. Veo muchas manos levantadas. ¿Tienen preguntas? Pueden preguntar nomás. O las apretan sin querer. Parece que las están apretando sin querer. Ya. Con respecto a la misma clase 1, nosotros vimos que para simplificar las relaciones que se generaban entre los distintos organismos del ecosistema, ¿ya? Y
los traspasos de materia y energía se van a representar en cadenas tróficas, ¿ya? Donde siempre nosotros vamos a encontrar un productor, que es una planta, un consumidor primario que se va a comer a la planta, un consumidor secundario que se va a comer al herbívoro, ¿ya? Y a veces vamos a encontrar un consumidor terciario y cuaternario, ¿ya? Eso depende de qué tan larga sea la cadena trófica, ¿ya? Ahora, cuando nosotros combinamos todas las cadenas tróficas que existen en un ecosistema, vamos a obtener lo que llamamos red trófica, que es lo que vemos en la imagen que aparece al lado, ¿ya? Donde podemos ver muchas flechas, ¿ya? Que nosotros podemos seguir, y es la combinación de muchas cadenas tróficas. Por ejemplo, aquí la más simple que se ve, que no está enredada con ninguna otra, es la hierba, ¿ya? Que pasa al conejo, porque el conejo se come a la hierba, ¿ya? Y luego hacia el zorro, porque el zorro come conejos, ¿ya? Ahí yo tengo una cadena, ¿ya? Pero tengo muchas otras más que están acá. Por ejemplo, la madreselva, que es consumida por el zorro, ¿ya? O puedo tener otra, como la jara, el saltamontes y la serpiente, o la jara, el saltamontes y el zorro, etcétera. ¿Ya? Podemos separar cadenas tróficas de esta gran red trófica. ¿Ya? Cuando veamos las preguntas claves vamos a ver un poquito de esto. Hay una pregunta que estaba relacionada con esta imagen y que les costó bastante responder. Recordar, sí, que entre los organismos del ecosistema también se pueden dar relaciones bastante especiales, como la predación o la depredación, el parasitismo, el mutualismo, el comensalismo, ¿ya? Que nosotros vimos en la clase, ¿ya? Y que era cómo se relacionaban dos especies diferentes. Por ejemplo, una especie que se come a otra es depredación. Cuando una especie se aprovecha de otra, y una se ve perjudicada y la otra se ve beneficiada, eso se llama parasitismo. El mutualismo es una relación donde ambas especies que se relacionan se ven favorecidas. Y en la clase nosotros vimos como un ejemplo de los tiburones que tienen ciertos parásitos y las rémoras, ya que son pececitos que andan cerca de los tiburones y que se comen los parásitos del tiburón. Entonces ahí se ven los dos beneficiados, porque las rémoras comen, ¿ya? Estos parásitos y se alimentan, y el tiburón aprovecha de desparasitarse, ¿ya? Y la última parte de la clase 1, nosotros vimos la acción humana, cómo la acción humana interviene en los ecosistemas, ¿ya? Recordar que la acción humana siempre tiene un impacto en los ecosistemas, ¿ya? Se les suele llamar acciones antrópicas, ¿ya? ¿Por qué antrópicas? Porque antropos viene de humano, ¿ya? Muchas de las acciones antrópicas terminan o resultan perjudiciales y contaminantes para el ambiente. La contaminación puede afectar todos los elementos del ambiente, el aire, el suelo y el agua, ¿ya? ¿Por qué es perjudicial finalmente para el ecosistema? Porque los organismos que viven en ciertos lugares contaminados pueden morir primero por la acción directa de un contaminante. Ya hay muchas imágenes que circulan en internet, por ejemplo, de aves o peces que comen plástico y se mueren porque se llenan de plástico, ¿ya? O quedan como atrapados de repente con una bolsa plástica y se pueden morir con eso, ¿ya? O la otra forma que pueden ser perjudicados es porque sus fuentes de alimento, ¿ya? Han sido dañadas o eliminadas. Por ejemplo, aquí vemos en la playa, en una playa lleno de botellas y plástico, ¿ya? Y eso va a perjudicar esta zona del ambiente porque, por ejemplo, se van a empezar a secar estas plantas, ¿ya? Que están rodeadas de basura, ¿ya? Y si hay algún animal que se consume o consume estas plantas, si esa planta deja de existir en esa zona, obviamente el animal que la consume va a tener menos recursos, va a tener menos alimento y se puede ver perjudicado también. Actualmente, los contaminantes más relevantes para el ambiente son los gases de efecto invernadero, ya que podemos ver acá arriba, en la imagen de arriba, como el CO2, ya, los gases con azufre, etcétera, el metano. También tenemos el material particulado,
que son las pequeñas partículas como de polvo que quedan en suspensión en el aire, que también son súper dañinas, sobre todo en invierno, y los metales pesados que pueden afectar los suelos, ¿ya? Evitando que crezcan bien las plantas, etcétera, y el plástico, obviamente, el plástico que está presente en todos lados, que contamina los océanos, los ríos, los suelos, etcétera, ¿ya? Ahora, con la clase 1, ¿tienen alguna duda en particular con alguno de los temas que yo mencioné? No, profe. ¿Vamos bien? ¿Seguro? Sí. Profe, Dígame. Dígame nomás. no, nada, profe. Me equivoqué. Ok. Ya, se han ido anotando todos, supongo, los que han llegado a la clase y que no se han anotado todavía en el chat, por favor hacerlo para después que quede registro para que yo pueda pasar la asistencia. Entonces van al chat y anotan su nombre. Seguimos entonces con el repaso. La clase número 2 ya fue pensada con respecto a analizar el sistema nervioso, la estructura y la función, ¿ya? Con respecto a la estructura del sistema nervioso, que podemos ver esta imagen, el sistema nervioso se compone de dos grandes divisiones, ¿ya? O nosotros podemos dividir el sistema nervioso en dos grandes partes para poder analizarlo. Primero, tenemos el sistema nervioso central, ¿ya? Que está compuesto por dos estructuras grandes, el encéfalo y la médula espinal. Se le llama sistema nervioso central porque ocupa justamente el eje medio del cuerpo, ¿ya? Está justo al medio, ¿ya? El encéfalo, a su vez, está compuesto de una estructura grande que se llama cerebro, que está adentro del cráneo, ¿ya? El cerebelo, que está en la parte posterior del cerebro y abajo, acá en la nuca, cerca de la nuca está el cerebelo, y el tronco encefálico, ¿ya? Y la médula espinal es la estructura que recorre toda nuestra espalda por dentro de las vértebras, ¿ya? Recordar que las vértebras son huesos y que adentro de las vértebras va esta médula espinal, ¿ya? Y la otra división grande del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico, ¿ya? Que está conformado, no vamos a entrar en detalles aquí con todos estos nombres, solamente me interesa que sepan qué está formando el sistema nervioso periférico, y son todos los nervios, ¿ya? Los nervios que salen desde el sistema nervioso central. En esta imagen, nosotros podemos ver en este esquema de cuerpo humano que hay muchas líneas de color amarillo, ¿ya? Y que recorren todo el cuerpo, los brazos, el tórax, el abdomen, las piernas, ¿ya? La cara, ¿ya? Todas esas estructuras amarillas son nervios, ¿ya? Y los nervios permiten justamente conectar la periferia del cuerpo o las zonas externas del cuerpo con el sistema nervioso central, ¿ya? El sistema nervioso central finalmente es como un computador, ¿ya? Que procesa información, elabora respuestas y todo, y el sistema nervioso periférico es como un cableado que me permite transportar información hacia dentro, o sea, desde la periferia hacia el sistema nervioso central, y que después me permite mandar de vuelta la información hacia afuera. Cuando el sistema nervioso central procesa la información, esa información sale hacia afuera también por nervios, ¿ya? Entonces, los nervios son las vías de conducción, mientras que el sistema nervioso central es el elaborador de las respuestas. Ahora, si nosotros nos vamos como a la microscopía del sistema nervioso, eso quiere decir que empezamos a mirar el sistema nervioso con un microscopio, obviamente, para ver de qué está conformado, ¿ya? Nosotros vamos a toparnos con esta célula, ¿ya? Recordar que las células son muy pequeñitas y están formando las estructuras más grandes, ¿ya? En el sistema nervioso central, la célula más importante es esta, la neurona. La neurona se encarga justamente de transmitir la información nerviosa, que se llaman impulsos nerviosos, ¿ya? Y tiene ciertas estructuras que vale la pena mencionar y que ustedes tienen que conocer,
Primero que todo, en una neurona típica, todas las ramificaciones que están en la cabeza de la neurona, ¿ya? Que parece un arbolito acá arriba, se llaman dendritas, ¿ya? Todas las neuronas tienen dendritas, ¿ya? Les permiten recibir información, son como antenas, ¿ya? Que salen desde la cabeza de la neurona. En la cabeza de la neurona, o cuerpo de la neurona, ¿ya? Es toda esta parte más grandecita que está acá. Y dentro del cuerpo, nosotros vamos a encontrar el núcleo de la neurona, ¿ya? Entonces tenemos cuerpo, y adentro del cuerpo está el núcleo, ¿ya? Luego viene una prolongación bastante larga que sale desde el cuerpo de la célula, del cuerpo de la neurona, es un tubo largo que se llama axón, ¿ya? Las neuronas también tienen todas axones, que les permite obviamente ser como un cable muy muy largo, ¿ya? Hay neuronas que tienen axones que llegan a medir 1 metro o 1,5 metros de largo. Piensa en una neurona que conecta desde la punta de mi dedo, ¿ya? Y que tiene que llegar hasta la médula espinal, ¿ya? Tiene que recorrer todo el brazo hasta la parte media de mi espalda donde está la médula espinal. Esa neurona fácilmente puede llegar a medir 1 metro, ¿ya? Y más larga todavía, una neurona que, por ejemplo, está en la punta de mi pie, ¿ya? Que tiene que recorrer toda la pierna finalmente y llegar hasta la médula espinal. Es un camino bastante largo y las neuronas son así de extensas. Entonces, los axones son estos conductos largos por donde viaja la información nerviosa, por donde viaja el impulso nervioso, ¿ya? Otras estructuras súper importantes son los botones sinápticos, ¿ya? Estos puntitos también que son como un árbol, que están al final del axón, ¿ya? Y se llaman botones sinápticos porque es donde se va a producir la sinapsis. La sinapsis es la comunicación de dos neuronas, ¿ya? Entonces, cuando se junte un botón sináptico con una dendrita, por ejemplo, va a haber intercambio de información entre una neurona y otra. Y a eso se le llama sinapsis, ¿ya? Eso con respecto a la estructura general de la neurona. Recordar que en el sistema nervioso existen muchos tipos de neuronas. Esta es una neurona típica que nosotros analizamos para que ustedes la comprendan más fácilmente, pero hay neuronas que tienen formas bastante diferentes a esta. Y la última parte que vimos con respecto a la clase del sistema nervioso fue cómo funcionaba el sistema nervioso, para lo cual nosotros estudiamos los arcos reflejos, ¿ya? Y los actos reflejos. Cada vez que usted tiene un susto, ¿ya? Un susto repentino, o se quema con algo, o toca algo muy frío, se pincha con una aguja o con una espina, cualquier cosa, ¿ya? Generalmente el cuerpo tiende a mover el brazo, la mano, la pierna, etcétera, de forma muy rápida. Por ejemplo, cuando ustedes van caminando por la calle, no sé, y ven pasar algo muy rápido a su costado, es muy probable que giren la cabeza también muy rápido. Eso también es un acto reflejo, ¿ya? Entonces, esos actos que son reflejos, que son automáticos y rápidos, ya están controlados por vías de neuronas que en su conjunto se llaman arcos reflejos. El arco reflejo es toda la estructura que forma esto, ¿ya? Todo lo que vemos en la imagen. Nosotros en todo el cuerpo tenemos receptores, ¿ya? Los receptores se encargan de percibir o recibir la información del medio externo. Si nosotros tocamos una vela caliente, ¿ya? Una vela encendida, como vemos acá en la imagen, nuestra piel, el dedo, va a tener receptores para el dolor y para el calor, ¿ya? Eso le va a permitir, obviamente, detectar el calor y sentir dolor porque se está quemando con la vela. Esa información va a viajar por esta neurona que está acá, que es una neurona verde, ¿ya? Que se le llama neurona aferente, ¿ya? Es una neurona de entrada de información. Entonces, esa neurona va a llevar información hacia adentro y le va a decir a la médula, que es como yo les decía que era el computador, le va a decir, oye, el dedo de tal persona o mi dedo se está quemando. ¿Qué hacemos? Entonces, la médula espinal crea una respuesta y dice así como, lo más prudente es que
se saque el dedo o se aleje el dedo de la fuente de calor para que el dedo no se siga quemando. Luego manda este mensaje hacia afuera por otra neurona, que en este caso está pintada de azul, ¿ya? Y esa es una neurona eferente, ¿ya? Aquí hay un error de tipeo. Esa es una neurona eferente que va hacia afuera, ¿ya? Y esa neurona eferente va a tener contacto, por ejemplo, con el músculo del brazo y va a hacer que el músculo se contraiga. Y al contraerse el músculo, la mano se retira desde la llama. Todo lo que yo les expliqué, y que me demoré yo creo que como 3 o 4 minutos en explicarles todas las vías de conducción, ¿ya? Funcionan de manera muy rápida, ¿ya? De hecho, cuando nos estamos quemando el dedo con algo, nos demoramos ¿cuánto en sacar la mano? ¿Cuánto más o menos se demora una persona en sacar la mano si se está quemando? Un segundo. ¿Alguien trabaja? Un segundo, me dicen. Menos de un segundo. Menos de un segundo. Estas reacciones, estos arcos reflejos y actos reflejos, ya se producen en décimas de segundo, ya muy, muy poquito tiempo. Por eso se les llaman reacciones automáticas, ya. Y todo nuestro cuerpo puede responder de la misma manera, como yo les decía. No solo las manos, sino que las piernas, ya. Es muy frecuente que a los niños, por ejemplo, se les tomen los reflejos. A los bebés recién nacidos, por ejemplo, no sé si alguien lo ha visto, cuando fueron mamás las que están acá, que son madres, nunca vieron que a sus guaguitas como que les, cuando son chiquititas, les pasan como un dedo por el pie. Sí. ¿Y saben para qué? ¿Acaso tienen sensibilidad? Sí, pero también hay un micrófono abierto, me escucho eco. Ya, generalmente les ponen la planta del pie y les pasan como un dedo o un lapicito, digamos, por esa parte del pie para ver cómo flexiona el pie el niño. Si lo flexiona hacia adentro, hacia afuera, o hacia un costado o hacia el otro. Porque de repente hay enfermedades en los niños con respecto a el sistema nervioso, ya periférico, que hace que no generen como el acto reflejo común de todas las personas, sino que tienen un acto reflejo anómalo, ¿ya? Y finalmente, obviamente, esos niños se les trata para que puedan mejorar esa condición, ¿ya? Otro reflejo súper importante es cuando usted va al médico o cuando los niños van al médico y le pegan en las rodillas, ¿ya? Con un martillito para ver si es que su pierna se mueve, para ver si está respondiendo. Su reflejo, se llama reflejo rotuliano, antes se le llamaba reflejo rotuliano, ahora se le llama reflejo patelar, ¿ya? Y finalmente la última clase que nosotros vimos después del sistema nervioso fue la clase de la estructura del sistema endocrino, ¿ya? Nosotros vamos a entender al sistema endocrino como un conjunto de glándulas. Estas glándulas no tienen continuidad anatómica, eso quiere decir que están aisladas una de la otra y están encargadas de la regulación del cuerpo, ¿ya? ¿Qué van a usar para regular las funciones del cuerpo? Las hormonas, ¿ya? Y estas hormonas mantienen el equilibrio del cuerpo. Nosotros podemos ver en la imagen ya un montón de glándulas que son algunas, la mayoría son comunes entre hombres y mujeres, por ejemplo, el hipotálamo y la hipófisis, la tiroides, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales y el páncreas. ¿Ya? Son todas glándulas que están presentes tanto en el hombre como en la mujer. La única diferencia que hay son las glándulas que aparecen en el sistema genital de hombres y mujeres, ¿ya? En el caso de los hombres, los testículos son glándulas, ¿ya? Que van a producir hormonas, y en las mujeres tenemos los ovarios, ¿ya? Obviamente pensando esto en hombres biológicos y mujeres biológicas, ¿ya? Porque podemos tener el caso de personas trans que si no se operan obviamente van a tener
la genitalia con la que nacieron, a pesar de que no se identifiquen con ese sexo en particular. Entonces estamos hablando de hombres biológicos, mujeres biológicas, ¿ya? En general. Con respecto al sistema endocrino también, nosotros hablamos un poquito de las hormonas. Dijimos que las hormonas son sustancias químicas que son producidas por una glándula, ¿ya? Y cuya función es regular la actividad de otras partes del cuerpo. Y van a existir dos tipos principales de hormonas. Esto estaba también en uno de los videos de la clase. Vamos a tener por un lado las hormonas que son derivadas del colesterol o las hormonas lipídicas, ¿ya? Y que estas pueden atravesar la membrana plasmática, ¿ya? Y tienen receptores adentro de la célula, que es la imagen de arriba. Una hormona lipídica que entra a la célula libremente y que tiene un receptor adentro, ¿ya? Y ahí obviamente va a controlar la función de esa célula. Y por otro lado tenemos las hormonas que son hidrosolubles, o sea que son afines o amigas del agua, ¿ya? Pero que por ser amigas del agua no pueden entrar a la célula porque la membrana plasmática de las células es lipídica, es de grasa. Entonces la hormona proteica no puede entrar. Para estas hormonas entonces el receptor siempre está afuera, en la membrana, ¿ya? Entonces ahí hay una gran diferencia. La hormona lipídica puede entrar a la célula y tiene su receptor adentro, mientras que la hormona proteica ya no puede entrar a la célula y tiene su receptor afuera. ¿Ya? Súper importante tener clarito esa diferencia. Y bueno, antes de que nos pasemos a las preguntas clave, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿ya? Estamos bien, vamos súper bien en la hora. Les voy a presentar la actividad que vamos a hacer hoy día, para que juguemos un poquito y ustedes también ahí participen. Igual no los voy a poder ver, así que cuando estén participando tienen que ir prendiendo los micrófonos. Hojaldre con eso. Ya. Vamos a presentar. Denme un segundo para poder presentarles la actividad. Ya, ¿se puede ver? Sí. Ya, entonces, tenemos acá en esta actividad una lista de palabras, ¿ya? Y una lista de imágenes. ¿Ya? Entonces vamos a ir tratando de asociar los términos o las palabras que aparecen acá con alguna estructura que aparezca acá en el costado, ¿ya? Como las imágenes son más grandes y tengo que ir bajando para que vayamos viendo las imágenes, ya partamos por las imágenes y relacionémoslas con una palabra mejor, ¿ya? Entonces, la primera imagen, la que está aquí arriba, ¿con qué palabra de acá al lado la podríamos relacionar? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me mueve la primera? Cuerpo humano. Sí, es un cuerpo humano. ¿Mm? Oh, terrible. Me dicen sistema nervioso, igual. No se escucha mucho. ¿Alguien más que lo pueda decir? ¿Pero cuál? Aquí no aparece. Sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central. Aquí dice central, sistema nervioso central, pero acá arriba también dice sistema nervioso periférico. ¿Cuál de los dos es? Sistema nervioso central. ¿Por qué?
Porque aparece la, ¿cómo se llama esta? La médula espinal. Ya, pero ¿y todo? ¿Qué son todas las líneas amarillas que aparecen aparte en los brazos, en el tronco, en el tórax, en el abdomen? Periférico. Ya, tenemos un periférico. Sí, periférico. Es periférico, ¿ya? Porque está haciendo hincapié, de hecho está cortado la parte de la cabeza para que no se vea el encéfalo, ¿ya? Haciendo hincapié principalmente en las estructuras que son los nervios, que son estos tubitos o estas líneas amarillas. Vamos con la segunda imagen. Está acá en la lista, a ver, veamos. Neurona. ¿Es una neurona, seguro? Yo veo una membrana plasmática y veo unas cosas que están recibiendo unas pelotitas de colores. ¿Qué era eso? Era la hormona hidrosoluble. Ya, era una hormona hidrosoluble, súper, pero le están haciendo eh, referencia a las estructuras azules y a la rosada. ¿Qué son esas cosas? ¿Cómo se llamaban las cosas que reciben a las hormonas y reciben el mensaje? Receptores. Ya. Cripta. ¿Mm? ¿Cuál es el concepto entonces? Receptor de superficie. Súper bien. A la superficie de la célula. La siguiente. ¿Qué son esas cosas que están ahí en la tercera imagen? Esa Glándula. zona, Glándula tiroide. Es la tiroides. Entonces la vamos a relacionar con glándulas, porque no aparece tiroides, ¿ya? Simplemente está como ejemplo. La tiroides es una glándula, así que va emparejada con ese término. Súper. La siguiente, ¿qué es? ¿Qué es esto? Red Una trófica. cadena trófica. ¿Es una red? Ahí me dijeron red. ¿Es una red? Cadena. ¿Alguien más? Cadena, No, depredación. cadena. Es cadena. Súper bien. Porque tenemos una pura línea de organismos. Una planta, un caracol y un sapo. ¿Ya? Es una pura línea de organismos. ¿Ya? Entonces eso es una definición de una cadena trófica. La siguiente, ¿qué son? ¿Qué es? Neuronas. Neurona. Neuronas. Súper, súper bien con eso. Ahí está, neurona. La siguiente, Un acto reflejo. súper bien esa, acto reflejo. ¿Dónde está acto reflejo? Acá, acto reflejo. Correcto. La siguiente, Contaminación atmosférica. súper bien. Contaminación atmosférica. Podemos ver cómo la fábrica ahí está botando humo o vapores finalmente que contaminan la atmósfera. La siguiente, ¿qué es esto? Ahora, ahora sí. Ese sí es el sistema nervioso central. Súper bien. Este es el sistema nervioso central porque podemos ver el encéfalo formado por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y también podemos ver parte de la médula espinal. Entonces lo vamos a unir a sistema nervioso central que estaba en alguna parte de la vida, acá, al último. La siguiente, ¿qué es eso? ¿Alguien sabe? Es la más difícil, yo creo. Miren la imagen y les muestro todas las palabras que quedan por unir. O las saltamos por mientras.
Sinapsis. Y ahí tenemos más imágenes. Ojo con estas dos, la que sigue y la que le sigue después de esa, son las dos más complicadas. Pero vámonos a las más fáciles. ¿Qué es esto? Es una La plantita, ¿qué sería? fotosíntesis. No está fotosíntesis en la lista, ojo con eso. Hay otra sí que le hace match. Sinapsis, no. Sinapsis. Daño de la vegetación. No es daño a la vegetación porque yo veo la plantita ahí creciendo del mar. Lo que pasa con mi teléfono es que yo no puedo ver todas las imágenes que usted me está mostrando. Entonces, Ah, no. trato de agrandarla y usted me cambia. Entonces, por eso no alcanzo a ver bien las imágenes. Ya, ahí, dejémoslas ahí, ¿no? Esa plantita, que aparece un sol, aparece la plantita. ¿Cómo se les llama a las plantas? Según la clase de ecología que vimos. ¿Cuáles eran los otros nombres que recibían? Viene siendo un receptor. ¿Mm? Viene siendo un receptor de superficie. ¿La plantita? Sí, sí. No, pues la planta. No es un receptor de superficie. Hipófisis. Hipófisis. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Esto? La plantita, hipófisis. Voy a terminar más confundido. Sea uno. Profesor, se escucha súper mal. Profe, Dígame. ¿es organismo autótrofo? Súper bien. Las plantas, ya, chiquillos y chiquillas, son organismos autótrofos. ¿Ya? Ese es el match que tiene la plantita. La plantita ahí que está creciendo es un organismo autótrofo. Ese es el otro nombre que reciben porque las plantas fabrican su propio alimento. Siguiente imagen, esa, la que está abajo de la planta. ¿Qué es? Red trófica. Súper bien, es una red trófica. Ya no es una cadena, es una red trófica. La que está abajo de la red trófica, ¿qué es? Parásito. Parasitismo. Súper bien. ¿Y qué organismo es ese? Es una garrapata. Súper bien. Entonces es parasito. Abajo de la red. Depredación. Depredación. Tenemos un león ahí un ñu. Siguiente. Contaminación del agua. Súper bien. Contaminación del agua. La siguiente. Daño de la vegetación. Daño de la. Súper. Y nos quedan dos. Sinapsis y comensalismo. Y tenemos esta y la última. La última es comensalismo. La última es comensalismo. Recordar que apaguen sus micrófonos un poquito. Recordar que el comensalismo es un tipo de relación que se producía entre dos organismos donde ninguno depende obligatoriamente del otro. Ya nosotros sabemos que los peces payasos se pueden esconder
en las anémonas, pero si no estuvieran las anémonas, en verdad el pez payaso no se va a morir y la anémona tampoco se va a morir si no está el pez payaso, ¿ya? Es simplemente una relación que se establece entre los organismos, pero ninguno se ve como muy beneficiado ni perjudicado. Y nos queda el último, que es la sinapsis. La sinapsis es este punto que se ve acá como luminoso, que es la comunicación entre dos neuronas, ¿ya? Nosotros al fondo de la imagen podemos ver neuronas, ¿ya? Y este punto de contacto entre dos neuronas, entonces, le vamos a llamar sinapsis. Y ahí tenemos todas nuestras parejas emparejadas. Red trófica, cadena trófica, organismo autótrofo, depredación, parasitismo, comensalismo, contaminación atmosférica, contaminación del agua, daño de la vegetación, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, neuronas, sinapsis, acto reflejo, la persona que se está quemando el pie con el agua caliente, hipófisis, que es una glándula que está en el cerebro, ¿ya? Por eso era la más compleja porque no la vimos muy en detalle, glándulas, en particular para la tiroides en este caso, y el receptor de superficie, que son estas estructuras que están pegadas en la membrana de la célula y que reciben los mensajes químicos. ¿Ya? Súper bien. Andan bien en terminología. Generalmente en ciencias lo que más les complica es terminología, justamente. De hecho, estas actividades están pensadas para que ustedes ejerciten cómo andan de memoria con respecto a los nombres en ciencias, pero andan re bien. Yo pensé que iban a andar más perdidos, pero andan súper bien. Ya, antes de que veamos la última parte, veo gente nueva conectada. Por favor, dejar su nombre escrito en el chat para que después yo pueda copiar el chat y pueda dejarlos presentes en la clase, ¿ya? Así que si no se ha anotado todavía en el chat, este es el momento. Y pasamos a ver la última parte de la clase. La última parte de la clase, chiquillos y chiquillas, está enfocado a que veamos 3 preguntitas que fueron hechas en los formularios y que resultaron ser súper complicadas de responder para ustedes, y es vital que nosotros las analicemos porque estas preguntas tienden a preguntárseles en la prueba. Entonces, como son preguntas abiertas, sus respuestas son muy variadas, pero de repente no son muy certeras. Entonces, las vamos a revisar para que ustedes tengan una forma más concreta de poder responderlas y ir pensando cómo responderlas correctamente. Con respecto a la primera clase, la clase 1 de ecosistema, materia y energía, la pregunta 1 fue la que más les costó. Decía, menciona una cadena trófica diferente a la que indica el relator del video, ¿ya? Porque esta imagen está sacada directamente del video, ¿ya? Indicando todos los organismos que la componen. Aquí contestaron mucha gente, muchas cosas muy raras, ¿ya? Menos los que se les pedía, ¿ya? Entonces hay que leer bien en el enunciado. Les dicen entonces que mencione una cadena trófica, ¿ya? Indicando todos los organismos que la componen. Acá tenemos una red, entonces nosotros podemos armar muchas cadenas, ¿ya? Siempre sigan las flechas para armar una cadena. Por ejemplo, partimos del romero, la flecha me lleva hacia el conejo, ¿ya? Y del conejo puedo ir hacia el lince o hacia el águila, ¿ya? Dependiendo de si yo elijo el lince o el águila, también puedo ir desde el lince hacia el águila o del águila hacia el lince, ¿ya? Ahí ya tengo una cadena trófica, ¿ya? Dentro de esta red. Otra red sería, por ejemplo, la jara, el pulgón, y el pulgón hacia el herrerillo, y el herrerillo hacia el águila imperial, ¿ya? Ahí hay otra cadena. Luego, por el otro lado, podemos, no sé, partir de la retama,
que es una planta, ir hacia el saltamontes, y del saltamontes puedo ir hacia el jabalí y hacia el lince, o podría haber escogido otro camino, que es retama, saltamonte, musaraña, águila. O retama, saltamontes, musaraña, lince. ¿Ya? Finalmente, lo que ustedes les pedían acá era que sacaran una red, o sea, una cadena trófica de esta red e indicaran cuál era el vegetal o el productor, luego indicaran cuál es el herbívoro que se va a comer esa planta, después cuál es el carnívoro que se va a comer al herbívoro, ¿ya? Y si en el caso de que hubiera otro carnívoro más grande que se come al primer carnívoro, también lo indicaran. Eso era lo que se buscaba que ustedes hicieran. Y la idea es que puedan hacerlo, ¿ya? Porque esta pregunta es típica de la examinación. Siempre, históricamente, desde que yo estoy en Crece Chile, les ponen en la prueba una red trófica y les dicen así como, escriba una cadena trófica desde esta imagen. Entonces usted siempre tiene que pensar, ya, si yo quiero armar una cadena trófica, ¿ya? Tengo que escoger una planta, un herbívoro, un carnívoro primario y un carnívoro secundario, ¿ya? Siempre siguiendo esa lógica. Y ahí arma una cadena. Planta, herbívoro, carnívoro, carnívoro. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Clarines? ¿Dudas? Ya, entonces, siempre, 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 siempre. Planta, herbívoro, carnívoro, carnívoro. Y ahí arman fácilmente su red trófica. Había gente incluso que puso cadenas tróficas que estaban correctas, pero que no estaban sacadas de esta imagen, que las sacaron de otras imágenes que sacaron de internet. Entonces, ojo con eso. Si les dicen que hagan una cadena trófica de la imagen que les están mostrando, obviamente háganlo de la imagen que les están mostrando y no invente una de su cabeza o de cualquier lado. Hágala de la imagen que le están preguntando. Con respecto a la clase 2, ya que era estructura y función del sistema nervioso, de la clase 2, estructura y función del sistema nervioso, la pregunta 6 también fue la más complicada y donde más se cayeron, ya, que fue que decía lo siguiente: ¿qué estructura del sistema nervioso elabora la respuesta refleja y cuáles son las vías de conducción de la información? Si nosotros nos vamos a esta parte, ¿ya? Que eran los elementos, los arcos reflejos, y volvemos a mirar la pregunta, ¿cuál es la estructura que elabora la respuesta refleja? ¿Cuál era la estructura, chiquillos y chiquillas, de acá de esta imagen que fabricaba la respuesta? Decir todo eso lo que elabora la respuesta. Rosaura, ¿Ah? dime. Que hay que hacer todo lo que decía ahí, por ejemplo, de donde empezaba la médula, que elabora los reflejos. Esto puse la mayoría de la información entra por el receptor y la neurona aferente y sale por la eferente hasta el efector. Ya, súper. Aquí hay que hacer hincapié en la pregunta. Si les dicen, ¿qué estructura del sistema nervioso elabora la respuesta? ¿Qué va ahí? Es una palabra, o dos, bueno, son dos palabras. ¿Qué estructura del sistema nervioso elabora la respuesta? La neurona aferente. Por ahí viaja información.
¿cuál es la que elabora la respuesta? La que dice así como, voy a mover el brazo. ¿Cuál es el computador del arco reflejo? ¿El cerebro? En el arco reflejo tenemos al cerebro. Médula. La médula. Súper. Cuando nosotros preguntamos qué estructura del sistema nervioso elabora los reflejos, es siempre la médula. La médula elabora la respuesta refleja. ¿Ya? Ahora, cuando les preguntan la segunda parte, ¿cuáles son las vías de conducción? Ahí ustedes pueden decir, la información entra por la neurona aferente y la información sale por la neurona eferente. Porque por algo se llaman vías de conducción. Conducen hacia adentro la información y conducen hacia afuera. Y eso era lo que tenían que responder. La respuesta refleja es elaborada por la médula y las vías de conducción son la neurona aferente y la neurona eferente. Eso era todo lo que tenían que responder. ¿Ya? Entonces, está bien cuando lo responden muchas veces, pero se enredan en la redacción de la respuesta. ¿Ya? Se enredan ahí escribiendo la respuesta. Tienen que ser lo más simples posibles para responder las preguntas abiertas. ¿Ya? Responder solo lo que les están preguntando. ¿Ya? Y también para las personas, hay personas que de repente ponen no sé o no entendí. Ya, las no entendí está bien porque lo podemos ver en las tutorías, lo podemos ver en las retroalimentaciones, pero dense el tiempo de revisar los videos varias veces, pues, porque los videos les explican los procesos. ¿Ya? Entonces, si usted no entendió a la primera, vea de nuevo el video, véalo 2 veces, 3 veces. Si nadie aprende a la primera, es muy difícil que aprendamos cosas la primera vez que se nos enseña. Entonces hay que ponerle play al video más veces nomás. ¿Ya? Y finalmente, la clase 3 de sistema endocrino, la pregunta más problemática fue la siguiente. Se les mostraba un video con enfermedades del sistema endocrino, ¿se acuerdan? Que aparecía la diabetes, aparecía el gigantismo, el enanismo, salía el síndrome de Cushing, si no me equivoco. Salían varias enfermedades. ¿Ya? Entonces les decía, en el video se te muestran muchas enfermedades causadas por una glándula que no es capaz de producir suficiente hormona en cantidad o calidad. Eso quiere decir que la glándula funciona mal y que produce o poca hormona o una hormona que no sirve. Entonces le preguntaban, ¿qué tratamiento realizarías tú si te enfrentaras a un caso así? ¿Ya? La mayor cantidad de personas me respondió ¿qué cosa? ¿Se acuerdan qué respondieron? Que fue como unánime, todos respondieron súper parecido. ¿No? ¿No se acuerdan? La gran mayoría me puso que iría al médico. ¿Ya? Entonces, en esta pregunta, a usted no le están diciendo qué haría usted en caso de que se sienta mal y X. ¿Ya? Le están diciendo que usted sabe que tiene una glándula que está mala, ¿ya? Y le están preguntando qué tratamiento haría usted. ¿Qué tratamiento? No qué acción. ¿Ya? Si yo le digo así como, ¿qué haría usted si se siente enfermo y me dice, voy al médico? Ok, está bien. Pero acá le estaban preguntando un poco para que usted tratara de sacar su médico interno, ¿ya? Y tratara de proponer un tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, en la diabetes de tipo 1, donde el páncreas no puede producir insulina, ¿cuál es el tratamiento para esas personas? Las pastillas, profesor, o la inyección. Pastillas o inyecciones. ¿Qué hacen las personas con diabetes de tipo 1?
Ellos no producen insulina, tienen que inyectársela. Súper bien, se inyectan insulina, ¿ya? Las personas que tienen hipotiroidismo y que o tienen un problema a la tiroides y les tienen que sacar la tiroides porque está funcionando mal, ¿ya? Y se quedan sin tiroides. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tratamiento? Tomar hormonas, creo. Toman hormonas, pastillas, ahí, ¿ya? Entonces, genéricamente, si usted tiene una glándula que no funciona bien, ¿ya? ¿Qué tratamiento tendría que proponer usted? Hacer uso de hormonas exógenas u hormonas sintéticas. Eso era lo que tenían que poner. No ir al médico, probablemente usted termine yendo al médico, ¿ya? Pero acá lo que ustedes se les pedía era que se aventuraran a proponer un tratamiento, ¿ya? En general, cuando una glándula no produce hormona o produce poca cantidad o una hormona mala, el tratamiento para todos esos tipos de enfermedades es que la persona se inyecte o tome fármacos, pastillas, que tengan hormonas que a la persona le faltan. Ese es el tratamiento genérico, ¿ya? Y eso era lo que se buscaba que ustedes contestaran. Entonces, ojo con las preguntas, con estas 3 preguntas clave, que las 3 son de respuesta abierta, porque son las que generalmente son más complicadas para ustedes. Lean bien lo que se les pregunta antes de preguntar, o sea, antes de responder. Porque yo asumo que de repente no es porque no saben o porque les cuesta, ¿ya? Sino que es porque se enredan cuando leen o leen muy rápido o no le prestan atención a los detalles de la pregunta. Entonces, para las clases que vienen, que nos vienen 3 clases antes de que nos veamos de nuevo por vía virtual, por favor, lean bien, vean bien sus videos, tomen apuntes, ¿ya? Y lean bien las preguntas antes de contestarlas, sobre todo las preguntas abiertas. Recuerden que en la examinación hay una cantidad importante de preguntas abiertas que ustedes tienen que redactarlas. Entonces vamos a seguir trabajando con preguntas abiertas, ustedes van a seguir ensayando, y nosotros vamos a seguir revisando hasta que al final del año estemos pero secos en poder responder las preguntas de forma correcta, digamos, y que no se equivoquen en leer la pregunta, etc. Eso, chicos y chicas, gracias por su atención. Ya estamos como justo, de hecho, ya nos pasamos un poquito de la hora, pero se han mantenido casi todos en la clase. Gracias por su participación. Espero que en verdad les estén gustando las clases de ciencia. Yo sé que de repente se pone un poco complicado, es una asignatura no tan fácil, pero el segundo ciclo, ustedes, el segundo ciclo A y el segundo ciclo B, están participando mucho en las clases y eso me tiene súper contento, ¿ya? A sus profesores, bueno, los profesores que le hacen al segundo ciclo B también están súper contentos con la alta participación. Recordarles, por favor, que durante las clases o cuando ustedes hagan las clases, porque de repente no tienen tiempo de hacerlas el día miércoles sagradamente y las hacen el jueves o el viernes, si tienen alguna duda con alguna pregunta, escríbanos por WhatsApp, al WhatsApp del grupo. Yo sé que muchos de ustedes le han dicho, por ejemplo, al equipo EVA que no quieren sobrecargarnos con preguntas, que saben que nosotros de repente a lo mejor estamos ocupados. No, nosotros cuando le decimos que tenemos disponibilidad para responder, a lo mejor nos vamos a demorar, no sé, una media hora en ver el mensaje y en contestar, pero vamos a estar siempre para responder sus dudas. Así que no se quede. Si va a responder en una pregunta no sé, antes de responder no sé, pregúntenos a nosotros. Así como, profe, ¿sabe qué? No puedo responder esta pregunta, ¿me puede orientar? ¿Me puede dar un consejo de cómo responderla? ¿Ya? Para que no se vayan quedando con esas dudas, con esos no sés que de repente ponen en los formularios, ¿ya? Porque ese no sé, si nos preguntan a nosotros, se puede transformar en una respuesta en la que usted aprenda, en la que nosotros aprendamos, etc.
¿Alguna duda? Ahora les dejo un espacio pequeño para que me planteen alguna duda, alguna consulta, algún consejo, un reclamo, etcétera. No, profe, por mi lado no. Me gustó mucho la clase, muy entretenida. Ya, chiquillos, si estamos todos bien, más nada que preguntar, me despido. Espero que tengan un muy buen resto de semana, que mañana tengan una tutoría, su última tutoría súper exitosa, y que tengan un buen fin de semana largo, que el viernes es festivo. Espero que todos puedan descansar el fin de semana largo. Así que nos estamos viendo la próxima clase ya en formularios, pero en 3 semanas más ya nos vamos a ver de nuevo en tutoría virtual. Así que hasta entonces, un abrazo gigante. Es que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao, profe. Chao, buenas noches. Chao, que estén súper bien. Chao.